Hay muchas personas que detestan las religiones porque consideran que las religiones son esclavizantes y que las religiones son como demasiado organizadas y hay gente que no le gusta la organización para su vida. Por eso muchas personas lo único que les gusta es, como me lo han escuchado en tantas oportunidades, la espiritualidad. Hay gente que cree que eso es mucho más valioso que cualquier religión estructurada, la espiritualidad. Entonces creen que lo importante es como una especie de conexión con lo divino, una especie de conexión con lo trascendente, al estilo budista, hacerse uno con el cosmos para poder llegar a la plenitud de la existencia. Y es una espiritualidad que, concebida de esa forma, considera o establece que cuando la persona se muere, se disuelve, oigan esto, se disuelve con el cosmos y entonces termina siendo uno con el cosmos, que no es lo que nosotros creemos en la vida cristiana. Nosotros los cristianos creemos que después de la muerte seguimos conservando nuestra identidad, seguimos siendo nosotros mismos, no nos disolvemos con el cosmos, no nos perdemos en el cosmos, no nos mezclamos con el cosmos. La gente que concibe una espiritualidad pagana piensa que los seres humanos somos como gota que después de la muerte cae en el mar, se pierde y se disuelve con el mar. Hay gente que cree que cuando uno se muere se disuelve con lo divino y que uno se mezcla con Dios. Una cosa así más o menos. No. En el cristianismo nosotros no creemos eso. Por eso ustedes miran las grandes religiones del mundo, las tres principales religiones monoteístas, que son el cristianismo, el islam y el judaísmo. Las tres religiones están estructuradas. Y lo propio de la religión es que tiene esto. Contiene una liturgia. ¿Qué significa una liturgia? Que siempre tiene una forma de establecer su relación con Dios y de rendir culto a Dios. Eso es una liturgia. El modo como los judíos rinden culto a Dios, eso es su liturgia. El modo como los musulmanes rinden culto a Dios, eso es su liturgia. Y el modo como nosotros los cristianos, en el caso nuestro los católicos, rendimos culto a Dios, es nuestra liturgia. Otra cosa importante en una religión es que las religiones siempre tienen una estructura moral, siempre tienen una normativa de qué es lo que Dios quiere y de qué es lo que Dios prohíbe. Las espiritualidades sin Dios no tienen ni liturgia, porque cada quien rinde culto a Dios como le dé la gana y cada quien lleva su propia moralidad. Pero las religiones también tienen una teología, cosa que no tienen las espiritualidades. Yo esa palabra espiritualidad se las he mencionado a ustedes muchas veces y siempre me interesa que ustedes entiendan en qué sentido la estoy tratando de explicar, de qué manera se las quiero ayudar a entender. Espiritualidad, esa palabra que suena tan bonita y que mucha la gente la usa de muchas maneras y en muchas ocasiones, no es siempre lo que uno se imagina. Porque, ¿se acuerdan ustedes que hace varias semanas atrás yo les decía que existe una espiritualidad que es pagana? Los antiguos griegos, antes de la venida de Jesucristo, ejercían una espiritualidad pagana y le rendían culto a todos sus dioses, a todos. Al dios de la fertilidad, al dios de la guerra, al dios del vino y de la juerga, al dios de las cosechas, al dios de la vida sexual, y eran gente que ejercía espiritualidad, pero era una espiritualidad pagana. Y en este asunto de las religiones, aunque nos choque, o aunque a mucha gente le choque mucho esa palabra, que a mí no me gustan las religiones, que yo detesto las religiones, que yo no soy una persona religiosa, miren, no hay nada que le permita a uno tener tanta identidad como justamente eso, confesar una fe dentro de una religión. Eso es lo que nos hace diferentes de ser cristianos o ser musulmanes
o de ser musulmanes a ser judíos. Existe una diferencia muy grande en esas tres religiones, porque no es lo mismo. Los musulmanes establecen su oración a Dios 5 veces al día, a determinadas horas establecidas. Eso no es en cualquier momento, no, hay horas establecidas para orar, y siempre se ponen de rodillas y pegan la frente contra el suelo, mirando hacia la Meca. Eso es una forma de espiritualidad. Nosotros no lo hacemos así. Nosotros no establecemos que los tiempos de oración sean 5, 4, 3 o 10, ni decimos que esas determinadas horas. Nosotros lo hacemos en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso con cualquier postura física. La teología musulmana es muy distinta a la teología católica. La teología musulmana dice: existe un solo Dios, que es Alá, y Mahoma es su profeta. Ese es el credo musulmán, cortito. Existe un Dios que se llama Alá y su profeta es Mahoma, punto. La teología cristiana católica dice: no, el credo nuestro es largo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿Sí ven lo distinto que es? Decir todo eso así largo es muy distinto a decir: creo que Dios es uno solo y Alá es su profeta. O pregúntenle ustedes a un judío cuál es el credo suyo, la teología suya, en qué está fundamentada. Y ellos van a decir esto: nuestro Dios es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Punto. Cojan ustedes esos 3 credos y se van a dar cuenta de que son muy distintos. Pregúntenle ustedes a un judío: ¿ustedes creen que Mahoma es el único profeta? Y dice: ¿qué Mahoma ni que nada? No creen en Mahoma. O pregúntenle ustedes a un judío: ¿ustedes creen que Jesucristo es el único Hijo de Dios? Y dice: ¿qué va? Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es un profeta como cualquier otro. Y así podríamos nosotros diferenciar esto. Por eso, fíjense ustedes que cuando el apóstol Pablo predica la palabra de Dios, cuando Pablo predica el Evangelio, lo hace con una contundencia y con una claridad que lleva a sus oyentes a que definan exactamente cuál es su credo y en qué es lo que ellos quieren aprender a vivir su vida. Porque Pablo es de esas personas que entiende que la región donde él predica la palabra de Dios es una región cosmopolita, es una religión que tiene una mezcla de culturas, de idiomas de distintas clases, de razas, de etnias. Y predicar donde hay tantas culturas y tantas razas y tantos idiomas no es fácil, porque cada uno tiene su propia creencia. Y por eso cuando Pablo predica la palabra de Dios, él establece una especie como de credo, él establece una fe y les recuerda cuál ha sido la fe que yo les he enseñado a ustedes, la fe que yo les he predicado. ¿Qué era lo propio de un judío de la época de Pablo? Creo que fue la semana pasada que yo les dije a ustedes, precisamente a partir de ese texto de la carta a los Gálatas, que para los judíos siempre pensaban que toda su vida religiosa estaba conducida por la ley. ¿Se acuerdan ustedes a qué llaman los judíos la ley? A los mandamientos. Y Pablo ahorita le está diciendo a la gente: miren, ya la vida nuestra no está conducida por la ley, no está conducida por los mandamientos. Es decir, nosotros no miramos nuestra vida a partir de los mandamientos. Pablo dice hoy en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, ustedes son conducidos por el Espíritu y no bajo la ley. Es el Espíritu de Dios el que nos conduce ahora a nosotros y no simplemente los mandamientos. Por eso una pregunta que uno tiene que hacerse siempre como creyente, como cristiano, como discípulo de Jesús, ya no es simplemente ¿de qué manera estoy incumpliendo los mandamientos? Ahora, lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es ¿de qué manera el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está conduciendo mi vida y me está permitiendo ir a donde yo tengo que ir? Y esas son 2 preguntas totalmente distintas. Pero obviamente, para ser conducidos por el Espíritu,
hay que tener una vivencia en el Espíritu Santo. Porque no se va a saber, ni vamos a ser conducidos por el Espíritu, si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu. Cuando uno desconoce el Espíritu Santo, como mucha gente lo desconocía, ¿qué le toca? Pues seguir la ley, seguir los mandamientos. Esto es, Pablo también lo dice, como un pedagogo. Cuando somos niños, ¿quién nos conduce a nosotros? Nuestros padres. ¿Quiénes son para nosotros la ley? Nuestros padres. ¿A quién obedecemos a nosotros? ¿A quién obedecemos nosotros? A nuestros padres. Los padres son nuestra ley cuando somos niños. Cuando somos adultos, que nos emancipamos, que salimos de casa, ya no llamamos a nuestros papás a ver qué vamos a hacer. Se supone que por ser adultos ya hemos adquirido cierta experiencia y que ya tenemos una forma de conducir nuestra vida distinto. A ver si le pedimos permiso a papá para salir. Oye, ya nos casamos, ya estamos por fuera, ya uno llama a papá. Uno no llama a papá ni a mamá para preguntarle, ¿puedo salir esta noche? ¿Puedo ir a tal parte? No, porque ya no somos niños conducidos por nuestros padres, ahora somos adultos conducidos por otro tipo de normatividad. Así pasa con la vida del Espíritu de Dios. Cuando somos pequeños, cuando somos infantes, cuando no conocemos la ley de Dios, cuando no conocemos el Espíritu de Dios, nos conducen los mandamientos. Pero cuando uno ya ha aprendido a trascender y a hacer camino en Dios, entonces ya somos conducidos por el Espíritu. Y por eso Pablo también hace hoy una lista que diferencia entre cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Y entonces, fíjense ustedes, aquí hay una cosa interesante. Cuando uno se confiesa, normalmente, ¿de qué cosas se confiesa? De las obras de la carne. Pero nosotros nunca nos confesamos de no haber vivido bajo las obras del Espíritu. Fíjense de lo que uno se confiesa. Pablo dice, las obras de la carne son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistad, discordia, envidia, cólera, ambición, división, disensión, rivalidad, borrachera, orgías. ¿De qué cosas se confiesa uno? De eso, de las obras de la carne. ¿A quién se le ocurre confesarse de no vivir bajo las obras del Espíritu? A ninguna persona se le ocurre eso. ¿Y cuáles son las obras o los frutos del Espíritu? Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Nosotros nunca nos confesamos de que esas son las cosas que nos hacen falta. Nosotros nos confesamos no que es que yo forniqué, que es que yo mentí, que es que tengo enemistad, que tengo discordia, que me dejé llevar por la cólera, que soy ambicioso, que soy envidioso, que me emborraché, que participé de una orgía, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice, deberíamos aprender a mirar cuáles son los frutos, la obra del Espíritu de Dios que hace en nuestra vida y pensar si esos frutos ya se están produciendo en nosotros. Así, de esa manera, uno sabe si está viviendo bajo la ley o bajo la carne. ¿Cómo sabe uno? Así, de esa manera, sabremos si estamos bajo la ley de la carne o el Espíritu. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos viviendo bajo el Espíritu? Por los frutos. ¿Qué es una persona que vive en el Espíritu de Dios? Es una persona que produce amor, alegría, paz, paciencia, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Cuando esas cosas hacen parte de nuestra vida, es porque el Espíritu de Dios está produciendo en nosotros los frutos que tiene que producir. Ahí tenemos pues esta tarea como para hacer esa reflexión y hacernos la pregunta, mi vida, ¿qué la rige?
la obra del Espíritu Santo o sigo siendo todavía una persona eminentemente carnal? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,